Algunos empresarios se han reunido con el gobierno de México, con la presidencia concretamente, porque bueno, pues está la idea de tratar de pactar con empresarios una especie de congelamiento temporal de precios. Vamos a ver cuánto dura. Ayer, de hecho, sobre el tema habló el titular de Profeco, Ricardo Sheffield. Y bueno, pues dijo que luego de la reunión que tuvieron los empresarios del sector de alimentos con el presidente y que estuvo también Profeco, lograron algunos acuerdos para reforzar este famoso plan antiinflacionario que, perdón, pero pues no ha dado los resultados esperados. Escuche usted la voz del procurador del consumidor. Una gran esperanza de trabajar en equipo para bajar la inflación, que es un problema mundial. Sí se va a reforzar el plan, pero con acciones adicionales. Es un esfuerzo de todos. Pues esperemos que no. No hay condiciones ahorita para que suba. Los granos van bajando. Entonces, ojalá no solo no lo veamos subir, sino empecemos a ver una modesta baja en algunos productos. De la canasta básica. Estamos buscando por lo menos que no suban. Querido Pedro, te mando un gran abrazo. ¿Qué opinas al respecto de este acuerdo? ¿Llegará? ¿Se puede sostener en el tiempo? Buen día, Pedro. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. El PASIC, el paquete contra la carestía y la inflación, está por cumplir 5 meses el próximo 4 de octubre. Lo cierto es que a pesar de que los precios de las gasolinas, del diésel y del gas LP se mantienen bajo control gubernamental, los precios de los alimentos que las amas de casa llevan cotidianamente a la mesa de sus hogares siguen en una escalada ascendente. Hace unos minutos el INEGI ha informado que en la primera quincena de este mes de septiembre la inflación volvió a escalar alturas. Pasamos de una inflación del 8.7 en agosto a una inflación del 8.76% a mediados de este mes de septiembre, lo que confirma la idea de que el pico de la inflación todavía no ha llegado en México, a diferencia de lo que ha sucedido, eso sí, en la economía de Estados Unidos. Y es que, Luis, revisando el dato que dio a conocer el INEGI hace unos minutos, uno termina por corroborar que los precios de los alimentos, los industrializados y los alimentos naturales siguen avanzando a un ritmo mucho mayor, incluso que el crecimiento de la inflación a escala nacional. Los precios de los alimentos industrializados se incrementaron más de 13% hasta la primera mitad de este mes de septiembre. Frutas y verduras en estado fresco reportan un crecimiento de casi el doble de la inflación reportada por el INEGI, y lo mismo ocurre con los precios de los productos cárnicos. Así que esta situación, que desde luego ya la conocía el presidente de la República desde el día de ayer, lo llevó a convocar a los empresarios de sectores importantes en materia económica del país, desde los productores de maíz, de harina de maíz para la elaboración de tortillas, a la industria atunera, al sector porcicultor, a los productores de huevo y a un representante del comercio organizado más relevante en nuestro país, para tratar de convencerlos de celebrar un pacto, así sea no difundido públicamente, a efecto de que mantengan sin aumento de aquí al mes de febrero próximo, los siguientes 5 meses, los precios de los productos de esa canasta de PASIC que se anunció el 4 de mayo. ¿Van a lograrlo? Lo veo difícil, Luis, porque estamos hablando de productos que dependen en buena medida de la importación, y esos precios, los que vienen del exterior, no se pueden controlar a gusto del presidente y por acuerdo con empresarios nacionales. Así que seguimos siendo acechados por la inflación, y este intento gubernamental por lanzar un segundo paquete de medidas contra la inflación seguramente va a tener resultados parciales, pero no creo que vayan a ser suficientes para controlar la inflación. Y ojo, lo que ayer anunció la Reserva Federal en Estados Unidos, un incremento en el precio del dinero en la economía norteamericana, va a tener correspondencia aquí en México el jueves de la próxima semana, cuando el Banco de México también anuncie otro incremento en el precio del dinero, que también será de 75 puntos base, Luis. Muchísimas gracias, querido Pedro. Te mando un gran abrazo. Y yo quisiera preguntarte nada más un tema, porque de repente se focaliza todo en cuestiones muy particulares. Me llama la atención que el presidente trae un tema con Maseca, con el dueño de Maseca en particular. Habló ayer
que Maseca se comprometía a no aumentar la harina para las tortillas de aquí hasta febrero de 2023, pero bueno, pues los tortilleros reaccionan y también dicen, oye, ¿sabes qué? Es que aunque esté congelado, eso tampoco va a repercutir de manera directa en el tema del precio de la tortilla, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso? En particularmente el asunto alimentario, querido Pedro. Fíjate, es interesante este acuerdo con el productor más importante de harina de maíz en México y el impacto que esperan esto tenga sobre el precio final de la tortilla que usted y yo pagamos. El precio de la tortilla depende fundamentalmente, sí, del precio de la harina de maíz, pero también, Luis Auditorio, del combustible que se utiliza para trasladarla de los centros de producción o distribución ahí donde están las tortillerías. También depende del precio de la electricidad, pero al mismo tiempo de las piezas, partes, componentes e insumos que se utilizan para darle mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo a las máquinas que se utilizan para la producción de tortillas. Así que los tortilleros han señalado qué bueno que se estableció un acuerdo ya con el productor de la principal materia prima, pero ¿qué pasa con el precio de todos los insumos restantes que también participan en la fijación del precio final de la tortilla? Y bueno, eso es una muestra, Luis Auditorio, de los problemas para acotar la inflación en un país que depende más de la importación de alimentos que de la capacidad propia para producir la mayor parte de los mismos en el propio territorio nacional. Muchísimas gracias, querido Pedro. ¿Te seguimos en tu red? Síganme en Twitter, en @PetelloVillagrán, y que tengan un espléndido, ahora sí, literal, jueves. Gracias, Pedro.